Serendipia, lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba. Un mec a l'air de la fermer. À l'horizon, blessure solaire. Dans ma maison même, le silence se sent seul. Dans ma maison même, le silence se sent seul. Y estamos escuchando La Banda de la Melancolía, así se llama este tema de John D'Americ. Estamos hablando de un poeta, dramaturgo, rapero, novelista, nacido en Puerto Príncipe, en Haití, que está aquí en Montevideo, que estuvo presentando su libro en la Feria del Libro el domingo, su libro de poemas. Es el primer libro de poemas que escribió, pero... Serendipia, lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba. Un mec a l'air de la fermer. À l'horizon, blessure solaire. Dans ma maison même, le silence se sent seul. Dans ma maison même, le silence se sent seul. Y estamos escuchando La Banda de la Melancolía, así se llama este tema de John D'Americ. Estamos hablando de un poeta, dramaturgo, rapero, novelista, nacido en Puerto Príncipe, en Haití, que está aquí en Montevideo, que estuvo presentando su libro en la Feria del Libro el domingo, su libro de poemas. Es el primer libro de poemas que escribió, pero bueno, tiene mucha obra luego de esta primera edición. Estamos hablando de Pequeña Flor del Gueto, que es un libro con poesía en 3 idiomas, en español, en francés y en creol. Y bueno, para conocer un poco más de él, de su trabajo, estamos recibiéndolo. Jean, bienvenido. Gracias. Bien, vas a estar hablando en francés, pero contamos con la presencia de Laura Macello, que es quien hizo la traducción en este libro. Ella es doctora en Ciencias del Lenguaje, estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, especializada en la literatura del Caribe de lengua francesa, y bueno, es profesora, tiene maestría en lenguas, diploma de enseñanza de lenguas. Así que bueno, muchas traducciones en su haber también. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Y también estamos con Anne Gauthier. Muy bien. Muy bien, gracias. Que es la editora justamente de Milena París, que ya ha venido varias veces al programa. Y bueno, es un gusto recibirlos a los tres. Gracias a vos. Y un placer escucharlos en francés también, la música. Estamos escuchando rap, que es la música de Jean, que Jean tiene tatuado en un brazo, tiene tatuado a Alejandra Pizarnik y tiene el nombre de nuestra poeta de la patria, Juana de América, pero aparentemente no tiene nada que ver. No, Alejandra Pizarnik es una de mis poetas preferidas. Bien. Y yo no conocí Juana de América, pero hay que leer. Te la vas a llevar, seguro. Algún libro de ella, ¿no? Me imagino. Tu vas amener un livre d'elle. Oui, j'espère ramener un livre d'elle chez moi, comme ça je peux découvrir un peu ce qu'elle écrit. Bien. Bueno, Pequeña Flor de Gueto es el primer libro de poemas, un libro que surge de tu vivencia en Puerto Príncipe, en barrios complicados, donde, mucha violencia, que en estos textos se percibe esa impotencia, ¿no?, ante la violencia. Oui, c'est un livre que j'ai écrit par morceaux à une période où je traversais des quartiers brisés à Port-au-Prince. Es un libro que escribí por periodos en una época en que atravesaba los barrios de Puerto Príncipe, barrios quebrados por esa violencia. Et je tentais de capter des vibrations de vie humaine dans ces lieux. Y intentaba captar momentos de vibración de vida humana en esos lugares. Avec ce qu'il y a de violence, mais aussi ce qu'il y a d'humanité et de beauté. Tanto
con lo que hay, por supuesto, de violencia, pero también con lo que hay de humanidad y belleza. Es impresionante, leía que en tu casa no había libros, había solamente una Biblia. No, chez toi, il n'y avait pas de livre, il n'y avait que la Bible. Oui, exactement. J'ai grandi loin des livres, mais Crecí lejos de los libros, paradoxalement, c'est les livres qui ont sauvé ma vie. pero paradójicamente fueron los libros los que salvaron mi vida. J'ai rencontré la poésie d'abord par le rap, Primero encontré la poesía a través del rap, et après, il y a des profs à l'école qui m'ont fait découvrir des livres. y también hay profesores, maestros que en la escuela me hicieron descubrir libros, Et le monde s'est ouvert à moi depuis ce moment-là. y se me abrió el mundo a partir de ese momento. Es impresionante cómo a través de la música, ¿no? La palabra y la música, eso te conecta con la literatura y con la creación. Oui, oui, totalement. Je pense que la force de la poésie, c'est à la fois dans l'écriture, mais le fait de se présenter pour le dire devant des gens. Pienso que la fuerza de la poesía está al mismo tiempo en la escritura, pero en la fuerza de presentarse delante de la gente para decirla. C'est comme si j'assume doublement ce que je dis, ce que j'écris. Es como si asumiera de manera doble lo que soy y lo que escribo. Ahora, abrirse camino o tomar esa opción por la escritura en un lugar difícil económicamente y a la vez en una familia que por ahí no apoyaba tanto la búsqueda artística, ¿no? Porque había como un poco de desestimulación hacia ese lado, ¿no? Por parte de... O sea, solamente era tu mamá la que te alentaba, ¿no? ¿Y en tu familia había que ta mère qui te poussait? Alors, j'ai pas été accompagné par ma famille, malheureusement. Lamentablemente no fui acompañado por mi familia. Au contraire, on m'a rejeté quand on a capté que je voulais être artiste. Por el contrario, cuando vieron que yo quería ser artista, me rechazaron. Donc ça a été un chemin solitaire et difficile. O sea que fue un camino solitario y difícil. Mais je pense que ma passion et toutes les raisons que j'avais d'écrire Pero pienso que mi pasión y todos los motivos, razones que tenía para escribir, m'ont élevé au-dessus de cette difficulté. me elevaron por encima de esa dificultad. ¿Recordás lo primero que escribiste? ¿Tu te souviens la première chose que tu as écrite? Non, pas exactement. La verdad que no. Pero bueno, había unas ganas de como de desahogarte, como de escribir eso que te pasaba. Mais il y avait une envie de te défouler, d'écrire sur ce qui t'arrivait. Oui, au départ, c'était juste pour un jeu, c'est-à-dire Al principio era como un juego. J'écoutais du rap et j'essayais de faire comme les rappeurs. O sea, escuchaba rap y trataba de hacer como los raperos. J'aimais beaucoup la musique des mots. Me gustaba mucho la música de las palabras. Claro, como que el gran impulso vino a través de esos músicos que... Sí, completamente. Como también como un querer identificarse, ¿no? Como entrar en esa vibración. Une façon de t'identifier, d'entrer dans cette vibration. Oui, je pense que il y avait la musique des mots qui me touchait, mais aussi le propos voilà, qui était véhiculé dans ces morceaux de rap. Estaba la música de las palabras, pero también el propósito que había en esos fragmentos de rap. Résonnait avec ma condition de vie. Que resonaba con mi condición de vida en aquel momento. Et je trouvais que c'était fort comme message politique. Y me parecía fuerte como mensaje político. Le fait que des jeunes qui me ressemblaient, qui venaient des mêmes quartiers que moi, El hecho de que jóvenes que se parecían a mí y que venían de los mismos barrios que yo, qui avant n'avaient pas droit de cité dans la société, que antes no tenían derecho de ciudadanía en la ciudad, qui ont arraché le droit à la parole par le rap. y arrancaron el derecho a la palabra a través del rap. Era una manera de comunicarte, de tener una voz. Une Oui. façon d'avoir une voix, de communiquer. Si. C'était pour moi une aubaine de trouver cette forme-là pour m'exprimer aussi. Para mí fue un gran... Una promesa, una ocasión. Una oportunidad encontrar esa vía para expresarme. Me gustaría escucharte en francés y después podemos escuchar la traducción. Ay.
para entrar con tu palabra. Ok. Es un libro hermoso, con un formato como cuadrado, ¿no? Sí, exacto. Casi, sí. Cuadrado. Y bueno, y con esta, es una belleza, y tener las 3 lenguas también es muy, muy, muy lindo, ¿no? Poder ver las traducciones. À l'aube d'une chanson de canon viennent bouger quelques bouts de chair gratuite. Cette rue, un plateau où se brise l'aventure du souffle, un couteau qui scinde l'âme d'ici-bas. La vie en transe dans un violent rythme, plénitude des mains cruelles qui donnent leur signature au braquage, épopée de sombres instants qui témoignent le déraillement des êtres que le malaise du sans-pain a enfanté. Lourde charge de la montée du silence, barque de l'effroi, alerte rouge à la mort, meilleur geste pour saluer le sang. Chaque coin est une instance de mort, le quartier froid dans ce concert de coups de feu. Al alba de una canción de cañones se remueven jirones de carne gratuita. Esa calle, rellano donde se quiebra la aventura del hálito, cuchillo que cercena el alma de aquí abajo. La vida en trance, en ritmo violento, plenitud de las manos crueles que legitiman el robo a mano armada, epopeya de instantes sombríos, testigos del descarrío de los seres que el agobio del hambre engendró. Pesada carga de la escalada del silencio, barca del espanto, alerta roja de muerte, el mejor gesto para saludar a la sangre. Cada rincón es un tramo de muerte, cuartel de invierno en este concierto de disparos. Bueno, es complejo. ¿Sentís que al poner la voz y visibilizar se logra algo? Est-ce que tu sens qu'en mettant cette voix, en prenant cette voix, on arrive à visibiliser quelque chose? Oui, pour moi, il y a les mots, mais il y a aussi l'âme des mots. Para mí están las palabras, pero también está el alma de las palabras. Quand je prononce les mots, je redessine la situation qui m'a fait écrire ça. Cuando pronuncio las palabras, es como que redibujo la situación que me hizo escribir eso. Et du coup, ces mots-là deviennent vivants. Y entonces esas palabras se vuelven vivas. Ce ne sont pas juste des lettres écrites No son sur une letras page, escritas en una página solamente. mais c'est comme un corps vivant qui vient nous parler. Es un cuerpo vivo que viene a hablarnos. Donc à chaque fois que je les prononce, je replonge dans tout ce que je raconte. Entonces cada vez que las pronuncio me sumerjo nuevamente en todo eso que yo cuento. C'est pour ça aussi que j'aime porter la poésie à haute voix. Por eso me gusta llevar la poesía en voz alta. Oui, il y a l'émotion qui devient nue et charnelle et directe. La emoción se vuelve algo desnudo, carnal, directo. Voilà, et la musique des mots, si on fait attention, elle est toujours présente. Tout mot est musique. Y la música de las palabras, si uno le presta atención, está siempre presente. Toda palabra es música. Es como trascender el dolor a través también de un orden y una cierta belleza, ¿no? C'est transcender la douleur à travers un certain ordre, une certaine beauté. Oui, pour moi, l'écriture permet ça. Aller au-delà de ce qu'on a vécu. Para mí la escritura permite eso, ir más allá de lo que se ha vivido. Le fait de pouvoir nommer ces blessures-là, ces douleurs-là, El hecho de poder nombrar esas heridas c'est déjà un pas pour travailler à les effacer. ya es un paso para trabajar en el hecho de borrarlas. Enquête, yon bouquet flénois, toutes oiseaux fait mes ailes, soleil, cabas, l'horizon gagne fiel, fait noir, braque ciel. Violon la vie m'a condamné, note un temps des voix maman, Jeannette éternelle.
Yon samedi décembre, camion chaviré, yon rivière où j'descends, paradis m'ven ensemble. Fille les anges 12 ans, affection bando, quelques sanglots, aglo j'ai ma blavé robe silence. Maman son soleil, moi besoin rayon pour caresser non moi. Maman son poème, yon volcan en ken pour m'parler mauvais temps. Maman son soleil, moi besoin rayon pour caresser non moi. Maman son poème, volcan en ken pour m'parler mauvais temps. Maman son soleil, moins besoin rayon pour caresser non moins. Maman son poème, yon volcan en ken pour m'parler mauvais temps. Walé, papa m'effacer avec assez papier, c'est les mauvais des brames, c'est vite m'embrasser. Estamos escuchando este tema que se llama Maman Soleil. ¿Qué Bravo. quiere decir? Maman Soleil. Eso se ve. Perfecto. Es Mamá Sol. ouais, mère soleil. Madre Sol, quiere decir en creol, ¿no? En creol. Bueno, es un tema dedicado a tu madre, que bueno, también a partir de lo que has vivido, has buscado transformar, ¿no? Y rendir un homenaje, hacerle honores, ¿no? A ella también. Alors, le motif, c'est un motif qui revient souvent dans ce que j'écris. Es un motivo que vuelve en lo que escribo a menudo. Ma mère est décédée quand j'avais 12 ans. Mamá murió cuando yo tenía 12 años. Et je pense que c'est une des personnes qui m'a le plus marqué dans ma vie. Pienso que es una de las personas que más me marcó en mi vida. Du coup, je la rends vivante, je la garde vivante dans mes poèmes, dans mes textes. Yo la mantengo viva en mis poemas, en mis textos. Mais c'est une présence agréable. Y es una presencia agradable. Te acompaña de Oui, alguna manera. exactement, ça m'accompagne, c'est comme un moteur qui me porte. Me acompaña, es como un motor que me lleva. ¿Con ella hablabas en creol o en francés? Les deux. Hablaba en los dos idiomas. Les deux. J'ai toujours écrit dans les deux langues. Siempre escribí en las dos lenguas. Mais le rapport avec chaque langue est différent. Pero la relación con cada una es diferente. Le créole, c'est directement lié à mon imaginaire. El creol está directamente ligado a mi imaginario. Parce que c'est la langue de l'âme haïtienne. Porque es la lengua del alma haitiana. Et du coup, les images jaillissent d'une autre manière. Entonces las imágenes en esa lengua surgen de otra manera. C'est une langue qui est déjà poétique. Es una lengua que en sí ya es poética. Donc j'adore essayer de trouver d'autres images dans cette langue, et contrairement au français où parfois j'ai besoin de faire des transpositions. Me encanta entonces encontrar imágenes en esa lengua, cuando por el contrario en francés a veces tengo que hacer como transposiciones para crear nuevas imágenes. Oui, pas vraiment de la traduction, mais no traducción, pero parfois il y a des choses que j'écris en français. J'ai besoin de garder une image qui vient du créole haïtien. Hay veces que escribo cosas en francés y para eso necesito alguna imagen que guardé en creol en mi cabeza. Oui, soit pour une richesse poétique, ya sea por una riqueza poética, ou pour un sens politique, social, o por algún significado político, social, cultural, et qui ne peut pas se traduire. Que no puede traducirse. Donc le créole est toujours présent. Así que el creol siempre está presente. Même s'il n'est pas écrit toujours directement, aunque no esté escrito directamente. Il est toujours présent. ¿Y cómo ha cambiado tu relación con el francés desde que vivís en Francia? ¿Vivís entre Francia y Puerto Príncipe, es así? Vivo en Francia. En Francia más. Sí. Et mon rapport avec la langue française, c'est la littérature qui l'a changé. Mi relación con la lengua francesa fue la literatura la que lo cambió.
Oui, parce que quand j'étais petit, à l'école, je pense que j'ai vécu l'apprentissage de cette langue plutôt comme une violence. Porque cuando era chico viví el aprendizaje de esa lengua, del francés, más bien como una violencia. Parce que chez moi, on parle créole, Porque en mi casa se hablaba creol, voilà, comme tout le monde en Haïti. como todo el mundo en Haití. Et quand on arrive à l'école, les manuels sont en français. Cuando uno llega a la escuela, resulta que los manuales están en francés, Donc on devait apprendre dans une langue qu'on ne connaît pas. así que uno tenía que aprender en una lengua que no conocía. Et en Haïti, une faute de français, c'est impardonnable. Y en Haití, una falta de francés, un error en el francés es imperdonable. Et moi, c'est quand j'ai découvert les livres, la littérature, j'ai plongé dans cette langue autrement. Entonces, cuando descubrí los libros, la literatura, me sumergí en esa lengua de otra manera. J'ai découvert aussi qu'en écrivant, je pouvais inverser, comment dire, la position face à cette langue. Descubrí que al escribir podía invertir la posición frente a ese idioma. C'est-à-dire, c'est plus cette langue française qui me traumatisait à l'école, c'est plus elle qui me domine. Ya no es esa lengua que me traumaba en la escuela y que me dominaba. C'est moi qui la commande. C'est moi qui la fais dire ce que je veux. Soy yo la que la mando y le hago decir lo que yo quiero. Ouais. Claro, y ese puente, ¿no? Con los poetas y los escritores que te acercaron la lengua de otra manera, ¿no? Es ce pont avec les auteurs, les écrivains qui t'ont rapproché de la langue d'une autre manière. Oui, il y en a beaucoup. Sí, hay muchos. Il y a des écrivains haïtiens, évidemment, Por supuesto que hay escritores haitianos, comme Franck Etienne, por ejemplo, Franck Etienne, Marie Vieux-Chauvet, Marie Vieux-Chauvet, et d'autres écrivains comme Aimé Césaire, Toni Morrison. y otros como Toni Morrison, Aimé Césaire. ¿Y en qué escriben ellos? Dans quelle langue ils Qui- écrivent? Qui écrivent en français. En français. Je les ai lus en français. Yo los leí en francés. Mais il y a aussi Franck Etienne que j'ai cité, qui est le premier écrivain à avoir écrit un roman en créole, par exemple. Pero también está Franck Etienne, que fue el primero que citó, que fue el primero en escribir una novela en creol. Eso, hay literatura en creol, hay un mercado, digamos. Sí. En Haití tenemos una literatura de expresión créole et qui est très riche. Muy rica. Sí. Poésie, roman, théâtre, et les écrivains d'ailleurs qui sont les plus lus, par exemple Franck Etienne, il a une grande reconnaissance pour ça. Los escritores más leídos en Haití, por ejemplo Franck Etienne, justamente son reconocidos por eso, por haber escrito en creol. You don't know my Kodak black paint. You don't know my Kodak black paint. N'engage moi 11 oiseaux, jou qui tête en bas. Jazz flow coup bateau, cap traverse vague, m'ba vin rap. J'ai son coup de blues en rel, do yon boom bap. Objectif l'empalote que poésie. Gade nan ke moi pou lank, moi ka fok a kon feuille blanche. Ou accouche belle image, nan non béni Kodak black. M'embrasse son mot au soleil, m'prend goûter tes mamans. Fuck Freud nan mon pam nan ses âmes qui consac nan quel l'ennui. M'chante la vie jusqu'à ce que salon a dégoûté. M'pito dead au lieu m'van nan moins pour dégoûter. Point levé m'pas jamais baisser tête moi. Devant l'état qui s'en est en figil. Enterré dans même temps Mac des Salis. Enterré dans même temps Mac des Salis.
ma Kodak Black Pain. Don't know ma Kodak Black. Connaissance sésame, mais pour qui j'étais livre, nous prend calache. Rappé a dit, mettez lumière sous l'île, elle fin popule, elle décide de clash. En bas pied hip-hop, si spantai zep. Fuck culture vulture, si poésie bordée, fou mettre finement des m'aide. Descendant ma candale, couleur préférée, c'est marron. Bueno, este tema se llama Kodak. Kodak Black Pain. Black Pain. C'est un morceau où je fais un monologue. Es un fragmento en el que hago un monólogo. Où je raconte... c'est très introspectif. En même temps, j'évoque des problèmes que je vois dans la société autour de moi. Es muy introspectivo, pero al mismo tiempo evoco temas de la sociedad que veo alrededor mío. Et en même temps, je fais un éloge aussi de la poésie qui aide à transcender. Y hago un elogio también de la poesía que ayuda a trascender. ¿Has tenido problemas por tus canciones en Haití? Tu as eu des ennuis à cause de tes chansons en Haïti? Non, pas vraiment, pas directement. No directamente. C'est beaucoup plus mes interventions dans la presse, dans les médias. Más bien han sido mis intervenciones en la prensa, en los medios. Qui ont des échos là-bas. Que tienen ecos allá. Oui, qui peuvent... qui font que je sais que on me suit. Y que hacen que yo sepa que me están siguiendo. Claro, porque sos una voz que para muchos lo que decís cuenta, más allá de las canciones, sino tus opiniones. Et les choses que tu dis comptent au-delà des chansons, etc. Donc. Oui, j'espère. Sí, es lo que espero. En tout cas, à chaque fois que j'ai l'occasion d'avoir une tribune de parole, cada vez que tengo la oportunidad de tener una tribuna para hablar, je dis des choses qui comptent pour moi, que cuentan para mí, pour les miens, y para los míos. Parce que si j'étais pas écrivain, si no fuera escritor, je pense que j'aurais pas ce droit de citer là dans la société. Pienso que no tendría ese derecho de ciudadanía. Ouais. Pero es más que ciudadanía, porque estás en una posición donde lo que decís se toma mucho más en cuenta que la de cualquier ciudadano. C'est plus que de la citoyenneté, parce que tu es dans une position où on tient compte davantage de ce que tu dis. Oui, c'est ça. O sea, mucha responsabilidad también, ¿no? Oui, et du coup, je profite de ce privilège-là ese privilegio pour porter ma parole de citoyen. Para ofrecer, llevar mi ay, me tranqué. Mi palabra de ciudadano. Ahí va. ¿Cómo vivís la situación en Francia? ¿Cómo es estar allá? Ah, c'est très complexe. Es muy complejo. Je disais ça à quelques personnes hier. Maintenant, je me sens en exil. Yo se lo decía a algunas personas ayer. En este momento me siento en exilio. Alors que j'étais pas parti en exil. Cuando en realidad yo no me había ido exiliado. J'avais choisi de m'installer en France. Había elegido instalarme en Francia. Mais maintenant, le fait que j'ai des difficultés à aller en Haïti, pero ahora, je veux, por el hecho de tener dificultades para ir a Haití cuando yo quiera, je me sens exilé. Me siento exiliado. Mais je me sens toujours concerné au même point par tout ce qui se passe en Haïti. Pero igual me sigo sintiendo comprometido con todo lo que pasa en Haití. Et en même temps, je suis conscient que je vis en France. Les problématiques en France m'interpellent autant. Y al mismo tiempo soy consciente de que las problemáticas que ocurren en Francia también me interpelan, me comprometen. Claro, es otra realidad, pero también con sus otros bemoles, ¿no? Sí. C'est une réalité, mais avec ses propres difficultés. Oui, c'est ça. Et puis, partout il y a, je sais pas, partout où l'humanité est en jeu, partout où elle est en danger. En cualquier lado, donde quiera que la humanidad esté en peligro,
ça m'appelle, ça m'interpelle. Eso me compromete, me interpela. Et donc, en ce sens-là, je me sens autant concerné par tout ce qui se passe en France, et particulièrement les choses qui touchent la catégorie de personnes a laquelle j'appartiens. Y en ese sentido, en Francia también me compromete y me interpela todo lo que le ocurre a las personas que pertenecen a la misma categoría que yo. O sea, más que nada inmigrantes o... Des immigrés. Oui, c'est ce que j'allais évoquer. C'est la première situation. Sí, eso es lo que iba a decir, justamente la primera situación, la del migrante, ¿no? C'est le fait d'être un étranger en France. Y el hecho de ser un extranjero en Francia. Pas n'importe quel étranger. No cualquier extranjero. Un jeune homme noir. Un joven negro. Du coup, ça met tout de suite sur la table une problématique en France. Y eso enseguida pone sobre la mesa en Francia una problemática. Voilà, parce que il y a un problème systémique par rapport à ça. Hay un problema sistémico, estructural. Ahí conectás con muchas culturas. Oui. O sea, es una realidad que vive tanta gente, ¿no? C'est une réalité vécue par tant de gens. Oui, par beaucoup de gens. Il y a le fait de faire l'expérience quotidienne, par exemple, du racisme. Está el hecho de tener la experiencia cotidiana del racismo. Mais il y a quelque chose de structurel qui fait que, de fait, il y a des choses qui te sont empêchées. Pero también hay algo estructural, de hecho, que hace que muchas cosas te sean impedidas. Donc, que tu le vis directement ou pas, lo vivas directamente o no, ce problème, il te concerne. Ese problema te concierne. C'est-à-dire, très concrètement, je prends le métro à Paris ou je sors dans la rue à Paris. Por ejemplo, muy concretamente, tomo el metro o salgo a la calle en París. À n'importe quel moment, je peux subir un contrôle aux faciès. En cualquier momento puedo ser objeto de un control policial por portación de cara. Peut-être que je ne serai pas violenté ou agressé. Quizá no sea violentado ni agredido. Pero c'est quand même une humiliation, en fait. Es una humillación. Claro. Du coup, le fait de savoir seulement que ça peut t'arriver, y el solo hecho de saber que te puede pasar, ben, ce problème-là ne te quitte jamais. Ese tema no te deja nunca. C'est ce qu'une autrice s'appelle Douce Dibondo, je crois, qui appelle ça la charge raciale. Hay una autora que llama eso la carga racial. Quelque chose que tu portes toujours. Algo que llevas siempre. ¿Y cómo es para ti la experiencia de ser una voz en ese medio, con esas dificultades, a diferencia de lo que era en Puerto Príncipe? Porque es como que cambiaste de escenario, hay otra situación, pero estás en ese lugar, ¿no? De decir. ¿Cómo tu vis le fait de porter cette voix dans un autre milieu différent de celui d'Haïti, mais dans ce milieu-là? Ben c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a presque un dilemme. Es lo que decía hace un rato, hay casi un dilema. Parce que c'est comme si j'ai deux vies qui se sont croisées. Porque es como que tengo dos vidas que se cruzaron. Et je ne peux abandonner ni l'un ni l'autre. No puedo abandonar ni una ni otra. Voilà. Je suis loin d'Haïti, mais je la porte en moi à 100%. Estoy lejos de Haití, pero lo llevo en mí 100%. Je porte ses blessures, ses espoirs aussi. Llevo sus heridas, pero también esas esperanzas. Et en même temps, ma vie, concrètement, elle est en France. Pero al mismo tiempo, concretamente, mi vida está en Francia. Et je suis quelqu'un, je veux pas chercher Haïti en France. Y no voy a buscar Haití en Francia. Donc, j'embrasse la vie en France avec ce qu'elle a de
de bien ou de pas bien. Así que abrazo la vida en Francia con lo que tenga de bueno y de malo. Du coup, ouais, ce sont deux vies qui se croisent. Et c'est une question qui me traverse souvent ces derniers temps. J'essaye de démêler un peu les y el hecho de que sean dos vidas que se me cruzan es algo que me está atravesando desde hace algún tiempo y estoy tratando de desenmarañar un poco eso. Je pense que probablement c'est seulement par l'écriture que je pourrais toucher quelque chose dans ça. Creo que justamente es a través de la escritura que podré lograr tocar algo de eso. J'ai l'impression que c'est la seule arme qui me reste. Me parece que es la única arma que me queda. Bueno, el tiempo va volando. Me quedo con ganas de preguntar más sobre la dramaturgia, la narrativa, porque sé que aparte de poesía escribís más largo, digamos, historias que se llevan a la escena, historias que se leen como novelas o textos más largos, ¿no? Oui. Bon, j'ai commencé par la poésie. Yo empecé por la poesía. Mais mon écriture, je l'ai toujours mis en expérimentation. Pero mi escritura siempre la puse en experimentación. Au départ, j'avais pas prévu d'écrire d'autres formes. Al principio no había pensado en escribir en otras formas. Mais dans l'expérimentation, ça a dérivé. Pero en la experimentación derivó. Te fue llevando. Y capaz que tendremos, quién sabe, alguna obra tuya en escena en Montevideo, quién sabe. Sé que en Buenos Aires estuviste presentando algo y acá, bueno, tal vez tenemos novedades. Vamos. Bueno, el jueves va a haber una presentación muy interesante. Capaz que nos puedes contar, Anne. Sí, el jueves nos encontramos en la Alianza para despedir a Jean, que se va el viernes, y queríamos como un poco aprovechar de sus cuerdas distintas, ¿no? Que es poeta, dramaturgo y también rapero, para hacer un puente con la poesía y el rap, la música, que va a compartir ahí unas palabras con Ángela Alves y también Kung Fu Om Jam, rapero, y ella, Ángela, es compositora, intérprete. Entonces, para hablar un poco de esta práctica y también de compartir el micrófono, la palabra entre las lenguas y rapear, poner ahí un sonido, una palabra, intercambiar con este género musical justamente que expresa, bueno, tanta la música, pero a través también del sentido, reivindicación y contenido, ¿no? Que tiene que ver justamente con los temas que habló Jean, pero también para tejer lazos con raperos de acá o compositora de acá, sobre también esta condición, afrodescendencia, estas temáticas. En la Alianza Francesa a las 7:30, así que entrada gratis, buena onda y brindis. Divino. Bueno, muchísimas gracias a los tres por esta preciosa charla. Disfrutar tu música, la verdad que un placer